Hola, buenas tardes. En el marco de la exposición Polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas que actualmente se presenta en el Museo Amparo, les damos la bienvenida a la conferencia en línea Mónica Mayer, un recorrido personal. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu participación esta tarde. Mónica Mayer es una de las figuras más importantes del arte feminista latinoamericano. Desde los años 70 desarrolla de manera constante una práctica comprometida con los movimientos de mujeres, a la vez que explora diversos lenguajes de las artes visuales y de los activismos feministas. Muchas de sus obras tienen características colectivas y procesales, es decir, Mónica Mayer acentúa la importancia de propuestas grupales cuyas acciones modifiquen la realidad, más allá de que puedan dar como resultado piezas artísticas. Además, en varias ocasiones, las obras son el resultado de sus talleres, en los que pone en práctica los ejercicios tomados de los grupos de concienciación o pequeños grupos feministas. Sus trabajos plantean fricciones a lo comúnmente entendido por obra de arte, cuestionan el proceso creativo como una tarea individual y la construcción del artista como creador solitario, a la vez que critica al sistema excluyente del arte, empleando el humor como herramienta disruptiva. Pues nuevamente bienvenida, muchas gracias Mónica por aceptar la invitación y por compartir con nosotros esta tarde este recorrido personal, y damos también la bienvenida a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Recibiremos sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, Mónica, comenzamos. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. Me da un gusto enorme estar aquí y pues voy a empezar mostrándoles imágenes y platicando con ellas, porque si no, no me acuerdo de qué voy a decir. Entonces, he aquí mi acordeón. Pues le fui agregando un título extra a esta presentación y van a ser 20 pasos de un recorrido personal largo, sinuoso y divertido. Entonces espero compartir estos puntos con ustedes y que al final, si gustan, pues por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario siempre es más que bienvenido. Cuando vi la difusión de esta maravillosa exposición que está en el Museo Amparo, que estoy más que feliz de que se esté presentando ahí por primera vez en México, después de haber estado en Chile, hace apenas este año, me llamó mucho la atención que decía que la exposición Polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas busca relevar este grupo clave. Y entonces, pues dije yo, bueno, pues relevar como de qué, como de que ya nos tenemos que ir a nuestra casa porque estamos bien viejas y entonces ya va a haber otras generaciones. Relevar como en carrera en carreras en atletismo y entonces que va un relevo y bueno y luego viene otro. Relevar, como dice en el diccionario también, porque naturalmente me puse a verlo, en el sentido de exaltar algo o de ponerle a relieve. Entonces dije yo, bueno, a mí la definición que me gusta es esta de relevarnos unas a otras, de estar en esta carrera de una generación en otra generación. Y empiezo diciendo que todo lo que nosotras hicimos no sirve de nada, de absolutamente nada, si precisamente no hay otras generaciones, otras mujeres de diferentes edades, contextos, realidades, ideas y propuestas que sigan en este camino y que lleven esto a otro lugar. Pensé también en cómo situarme para dar esta plática, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años, las tres mosqueteras que 40 años después, porque ya casi son 40 años de que se fundó Polvo de gallina negra, y pues no es lo mismo, no tenía yo ni 30 años, no era ni siquiera de la momisa, y ahora pues hoy, como dice mi trabajo, que algunos de ustedes habrán visto en las redes a lo largo del último par de años, soy tan, pero tan vieja que es muy curioso poder ver hacia atrás y ver qué es lo que funcionó, qué no funcionó, cómo era el contexto, cómo ha cambiado. Y un poco es lo que quiero hacer con esta plática. Un poco lo que quiero es platicarles cómo lo veo a lo largo de tantos años y compartir
pues las anécdotas, los chismes y todo lo que pasó también. En primer lugar, lo que quiero es observar lo que ha pasado, porque como les digo, pues es la primera muestra, después de casi 40 años, la primera muestra individual. Entonces, pueden ver incluso, si muevo mi cámara un poquito, ahí les estoy mostrando el archivo. Ahí está el archivo de polvo de gallina negra. Ahí atrás de mí, bien resguardadito, está ese archivo chiquitito. Me interesa ver este cambio, lo que ha pasado, y me interesa también es porque trabajo en ello desde hace tiempo, esto de cómo haces una exposición salida de un archivito, de los pocos documentos que hay de este trabajo efímero, que era efímero porque estábamos trabajando con performance, instalación, intervenciones sociales, cosas que ni siquiera tenían nombre en ese momento. Hoy uso algo como intervención social, pero eso no existía, no existía en ese momento. Nosotros les decíamos proyectos visuales, Maris y yo, pero estábamos inventando un vocabulario que evidentemente ha cambiado con el tiempo. Entonces me interesa como subrayar estos cambios, porque si no es difícil entender cuál es de qué fue lo que hizo o lo que no hizo polvo de gallina negra. De entrada, pues les platico para quienes no saben que el colectivo Polvo de Gallina Negra lo formamos Maris Bustamante, Herminia Dosal y yo en 1983, ahorita les platico más de eso, y que el polvo de gallina negra, pues es parte de la cultura popular en México y es un remedio contra el mal de ojo. Entonces nosotros decíamos, en esta sociedad es muy difícil ser artista. Luego ser mujer artista está de la patada, pero ser mujer artista y feminista es meternos en un broncón que más vale que desde un principio nos pongamos un nombre que nos proteja, porque seguramente la situación va a estar muy difícil y muy complicada. Entonces, con esa enjundia entramos y nos lanzamos a todo este trabajo. Les voy a platicar un poquito de cómo era el contexto para que entiendan por qué para mí es tan sorprendente que haya una exposición individual de polvo de gallina negra y cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, en 2007 se hizo esta gran exposición en el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y fue como la exposición que legitimó ya de manera oficial todo lo que hoy se llama arte contemporáneo, que hace 40 años era arte experimental, era un arte para el que no había vocabulario, eran propuestas que desde la política eran muy raras, ¿no? Eran muy raras porque se entendía la lucha de clases, pero esto del feminismo y la lucha gay eran como quién sabe qué cosa extraña, que no eran política de veras, porque solo la lucha de clases era lo único que valía la pena, ¿no? O lo central, o que se iba cambiando eso, ya todo lo demás se iba a resolver, que no necesariamente sucede. Entonces, en esta exposición, pues no nos invitaron a toda la generación de los grupos de la que somos parte. Maris fue del no grupo, yo crecí con esa generación, fueron mis compañeros de escuela, aunque no participé directamente en ellos, ¿no? Y me puse a leer qué habían escrito en el libro, porque no nos invitaron, pero aparecemos un montón de veces. Pero curiosamente, por ejemplo, en el artículo de Alejandro Navarrete, ahí donde está apuntadito, dice, recuerda la inversión de la mirada en tanto postura puesta al falo, recuerdan las acciones emprendidas por Maris Bustamante o Mónica Mayer, y en un linaje feminista, bla, 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 etcétera, etcétera. Y de repente me di cuenta que nos mencionan a Maris y a mí, pero no nos mencionan como polvo de gallina negra. O sea, podían medio aceptarnos como artistas individuales, pero polvo de gallina negra parecía que les costaba trabajo, ¿no? Luego, por ejemplo, aparecen fotos nuestras con el colectivo Tlacuilas y Retrateras. Tlacuilas y Retrateras es otro colectivo de arte feminista que se fundó a partir de un taller que yo di en la UNAM y que trabajamos muchas cosas en común, como se puede ver en la exposición. Y entonces hay fotos nuestras porque se menciona que participamos en su fiesta de 15 años, en el evento de la fiesta de 15 años. Hay imágenes de nuestro trabajo, pero no estamos mencionadas como polvo de gallina negra. Entonces, o se menciona que fuimos polvo de gallina negra, pero no ameritamos tener una hoja independiente. También estamos como entrelazadas en el trabajo de Magali,
porque a todas las mujeres nos ponen como con lo que tiene que ver con nosotras como mujeres principalmente y no otras temáticas. Y ahí estamos nuevamente mencionadas, pero como Mónica y como Maris, Mayer y Bustamante, pero Polvo de Gallina Negra no estaba. Entonces, pues era muy curiosa la situación. Fue muy interesante porque en ese momento incluso alguna vez me encontré con uno de los curadores, que era Olivier Debrois, y me dijo, oye, Mónica, ¿a ti qué te parece que no incluyamos a Polvo de Gallina Negra? Lo cual me pareció un poco sorprendente, ¿no? Porque no sé si esperaba que yo le dijera, ay, por favor, inclúyenos, ¿no? ¿Cómo nos vas a dejar afuera? Estás cometiendo un error histórico. Yo le dije, ¿sabes qué? Si nos dejan afuera, es su responsabilidad. Tú como curador, ustedes como curadores pueden aceptar que dejan y que no dejan. Pero era como una situación muy, muy ambigua, ¿no? Evidentemente las cosas han cambiado hasta en el MUAC. Yo tuve en 2016 mi exposición individual ahí y ahora el MUAC se ha convertido en el espacio en donde hay exposiciones feministas, en donde la directora hace declaraciones de la importancia de adquirir obra de mujeres artistas y hay toda esta discusión. Pero todavía en 2007 no existía. Ahora, yo pienso, por ejemplo, que esta legitimación o esta presencia del arte feminista tiene que ver, por un lado, evidentemente con la fuerza que ha tomado el feminismo en todo el mundo, pero tiene que ver también específicamente dentro del arte con exposiciones como WAC, Art and the Feminist Revolution en 2007, que reunió a mujeres artistas feministas de distintas partes del mundo. Y yo fui la única mexicana que invitaron, yo supongo un poco porque participé en el Women's Building, que es la escuela de arte feminista que estuvo en Los Ángeles durante mucho tiempo. Trabajé tomé talleres con Judy Chicago, hice mi maestría y mi asesora fue Susan Lacey, entonces tenía como un pie medio puesto allá. Y aunque sugería a otras artistas mexicanas en ese momento, todavía no, porque las luchas en esto pues son diversas, ¿no? Por un lado, como artistas latinoamericanas, tenemos que estar constantemente tratando de cambiar las narrativas y por otro lado, como mujeres artistas en el medio, también tenemos que estarlo haciendo. La primera vez que nos invitan a una exposición como Polvo de Gallina Negra fue en el Marco de Monterrey y fue en esta exposición Historia de Mujeres Artistas en el México del siglo XX, que entre otras estuvo como curadora Germaine Gómez-Haro, y para mí fue muy sorprendente, y esto ya estamos en 2008. Y reunimos algo del material, reunimos algunas piezas y mandamos una serie de imágenes, de fotografías, de documentación, y entre ellas las cartas de parte del proyecto de arte correo que hicimos, que está presentándose en la exposición, y la receta en contra del mal, para causarle el mal de ojo a los violadores, o el respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz, que fue parte de un performance que hicimos Maris y yo en el hemiciclo a Juárez durante una marcha. Les platicaré también de eso. Luego empezaron a darse más y más y más exposiciones. En la Ibero, aquí en México, nos invitaron a Cincentenario ni Bicentenario, Revoluciones Alternas. Se presentó el video que nombramos Madre por un Día, Guillermo Ochoa. Se presentó en React Feminism, a Performing Archive en 2012, que giró por Europa durante un par de años, una exposición de arte feminista muy importante basada en el archivo y sacando todos estos materiales. Se fue a España y a otros países con Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los 80 en América Latina, en donde también estuvo, por cierto, Lo Normal, que se está presentando en esta exposición, el video con Ochoa. Después llegó a Radical Women y, como ven en la imagen, va creciendo porque va tomando más y más relevancia el trabajo del grupo. Se va legitimando, va teniendo una presencia, y en Radical Women Latin American Artists, que estuvo en Nueva York, que estuvo en Los Ángeles, después se fue a Canadá y después se fue a Brasil. Todavía no se logró que viniera a México por otra serie de chismes que en otro momento les contaré, pero fue creciendo y teniendo más relevancia. Algo que no mencioné con la exposición del MUAC es que cuando llegó la exposición a Argentina les reclamaron
les reclamaron que no estuviera incluido polvo de gallina negra, lo cual para mí fue muy sorprendente y no entendía yo por qué, pero al rato les voy a platicar. Por fin la exposición se da en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos en Santiago de Chile y se da bajo la dirección de Soledad Novoa Donoso, feminista también, que ha organizado diversos proyectos que tienen que ver con el arte y el feminismo y ahora está de directora, pero tiene que ver principalmente, como digo aquí, con observar quiénes y cómo se han ido integrando a este proceso. Las curadoras de esta exposición son María Laura Rosa y Julia Antivilo. A las dos las conozco desde hace más de 15 años, cuando ambas estaban estudiando sus doctorados y se acercaron a mí, se acercaron al archivo de Pinto Mirraya, al archivo de Polvo de Gallina Negra, a estudiar esto que estaba sucediendo y de lo que no se hablaba, y a entenderlo en un contexto de América Latina. Me enteré en ese momento también que la que le había reclamado a Cuauhtémoc Medina en ese momento era María Laura Rosa, que le dijo que cómo era posible que en una exposición de ese tipo no estuviera incluido polvo de gallina negra. Entonces hemos trabajado en distintos proyectos. Ahí está Julia, que también es performancera, haciendo un performance en mi exposición. Ahí está María Laura en una acción que yo hice en un proyecto que ella, Lorena Wolfer y otra curadora organizaron, en el cual fue una reunión con la familia de Lesbi Berlín Osorio, hablando en el espacio en Ciudad Universitaria donde está la caseta de teléfono en donde la asesinaron. Y estábamos ahí con su familia hablando y yo hago esta serie de camisetas. Es un proyecto de ella, o sea que este es un entramado que viene desde hace muchos años, que compartimos ideas artísticas, que compartimos el interés por el arte feminista en general, por el feminismo en gran medida, ¿no? Me parece interesante observar de dónde salen los materiales. Les digo, ese es el archivo de Polvo de Gallina Negra. El mío, Maris tiene el suyo. Cada una tenemos lo que fuimos guardando, no necesariamente con la idea de que algún día iba a haber exposiciones. Yo creo que fuimos guardando pues porque éramos ordenadas, porque estábamos trabajando con arte efímero, porque hacíamos lo posible por reunir estos materiales. Entonces, este es el archivo que se digitalizó, que se ha trabajado, que lo hemos tratado de tenerlo más al día para que sea de utilidad, especialmente en exposiciones de arte efímero, como les digo, que hay que pensar en cómo hacerlas, cómo se presenta al público para que no sean nada más papelitos salidos de archivo, cómo se le da esa vigencia que debería tener en la actualidad, ¿no? Les voy a mostrar algunos de los documentos y les quería presentar, esta es la imagen en el Ángel de la Independencia de la manifestación en 1983. Bueno, vean cuántas éramos. Ahora que la estaba viendo en color, porque también hay versión en blanco y negro, iba yo vestida de rosa, iba con sudadera rosa, suéter rosa, mandil rosa y pantalones rosas, que no sé ni de dónde los saqué, pero iba yo toda de rosa, como parte también de este reivindicar lo femenino, que creo que en parte se ve esto en Polvo de Gallina Negra. Luego me dicen, ¿y por qué usan delantales? ¿Y por qué están hablando de esta cuestión del polvo de gallina negra, etcétera, etcétera? Un poco con un reclamo de que eso no lo haríamos hoy porque sería un retroceso. Exacto, eso no lo haríamos hoy y yo ya no voy vestida de rosa a ningún lado y probablemente no usaría ese color, si iría de morado, si iría de verde, pero en ese momento era apenas un primer momento de reivindicar que lo que venía del ámbito doméstico era valioso, que reivindicar que lo personal era político, que reivindicar que lo que habíamos aportado a las mujeres y se consideraba totalmente superfluo e inútil, aunque todas las economías viven del trabajo de las mujeres, de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, teníamos que hacer valer eso primero y todo lo demás también, ¿no? Porque si no era bueno y todo lo que han hecho no vale de nada. Y ahora que hemos estado en pandemia hemos visto la importancia de lo que son los cuidados, que nos siguen cayendo en general a las mujeres, y lo valioso e imprescindible que es eso, y cómo es algo que tenemos que ir cambiando. Bueno, ahí estamos
en la marcha que fuimos, como verán, no habían miles de personas, fueron llegando más después, pero estamos preparadas con nuestra manta de polvo de gallina negra. También, por ejemplo, en esa misma manifestación se presentó por primera vez Tlacuilas y Retrateras, que es el colectivo que salió del taller que estaba yo dando, y en el cual, por ejemplo, conocí a Karen Cordero. A Ana Victoria Jiménez ya la conocía yo del movimiento feminista y entra al taller, pero conocí a Karen, con quien he seguido trabajando toda la vida. Ella fue curadora de mi exposición en el MUAC, y con ella también he hecho un montón de proyectos, igual que con Ana Victoria, a lo largo de toda la vida. Bueno, en esa manifestación salen estos dos grupos. Nosotras como Polvo de Gallina Negra salimos haciendo performance, Tlacuilas y Retrateras salió con esta manta que me gusta mucho porque dice no te dejes, sí defiéndete, y tiene diferentes instrumentos con que defenderse. Entonces era un primer paso de tomar conciencia de que teníamos nosotras primero que decir que no era correcta la violencia que recibíamos y que teníamos que hacer algo por defendernos, ¿no? El performance que hacemos en ese momento, pues empieza incluso para nosotras mismas a redefinir lo que es el arte y lo que queríamos hacer. Como era en el hemiciclo a Juárez, pues nos hicimos esta receta del grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno a la paz. Y lo nombramos en ese momento como acción plástico-política en el hemiciclo a Juárez. Entonces, todavía no usábamos mucho la palabra performance, el performance, menos la performance que se usa ahora, sino que era una acción plástico-política. Y lo que hacemos es hacer estas bolsitas con polvito que repartimos entre el público, hablando de la violación y leyendo qué podíamos hacer en contra de la violación. Bueno, a la fecha, creo que casi todo lo que dice esta receta sigue siendo útil. Necesitamos 2 docenas de corazones de mujer que se acepte como tal, rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden, 1 tonelada de músculos de acero de mujer que se respeta y exige su cuerpo, en fin, lo que tienen que hacer los legisladores, la sociedad, etcétera, etcétera. Estábamos planteando lo que se necesita socialmente de manera muy integral y amplia para que deje de haber esta violencia, y desafortunadamente creo que sigue siendo la misma situación o peor hoy en día, y que por eso desafortunadamente sigue siendo una pieza muy vigente. Eso me entristece profundamente. Me da mucho gusto que se difunda, que hayamos muchas más que estamos hablando de esto, que las manifestaciones sean más fuertes, que se haya tomado la bandera de las mujeres que luchan, que estemos peleando por todo esto, pero a mí me gustaría que este tipo de piezas ya no fueran necesarias, ¿no? A punto y aparte, afortunadamente pusimos qué día se había fundado el grupo, el 21 de junio de 1983, porque luego se nos olvida. Entonces, ya verán al final, les voy a dar unos consejos, pero este es uno de ellos. Guarden información de qué es lo que hacen, porque luego 40 años después te preguntan cosas y la verdad es que muy pocas de nosotras nos vamos a acordar si no tenemos un trabajo de archivo. Una cosa que también observé que creo que era muy interesante es que, por ejemplo, nos fuimos al periódico a hablar del performance que habíamos hecho en la manifestación, lo cual me parece bastante sorprendente y no sé qué tanto pasa hoy. Sé que los periódicos toman interés cuando son las grandes marchas de documentar lo que sucede, especialmente en cuestiones de performance, de cuestiones culturales en las marchas, que hay muchísimo, afortunadamente hay muchísimo, pero en ese momento pues no pasaba. Entonces lo que hicimos fue irnos al periódico y dejar un registro de lo que habíamos hecho en esa manifestación. Y sí, ya sé que parecemos flans, pues era mero los 80s, entonces pues ahí traemos nuestro look bien ochentero en ese momento. Pero es este nivel, haces la acción en la calle, luego vas y lo difundes por los medios, luego guardas el archivo para que quizá 40 años después salga. Otra cosa que hicimos mucho fue escribir nosotras mismas. Entonces, cuando nadie escribe de tu trabajo, pues empiezas a escribir tú misma. Y eso yo creo que es algo que hacemos en general los artistas. Quienes se dedican al videoarte son quienes primero han escrito sobre videoarte, quienes se dedican a performance también.
Maris escribe, yo creo que es una de las primeras, de los primeros libros, en este libro editado por Coco Fusco, ella escribe sobre el performance en México en los años 70, 80 y menciona Polvo de Gallina Negra y habla de nuestro trabajo. Y yo desde 2004 publico, aunque ya había escrito otras cosas antes, pero publico Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, que es uno de los primeros libros que se escriben que tienen que ver con arte y feminismo en México, y en donde doy cuenta de todo el trabajo de las artistas feministas setenteras y también de las noventeras. Entonces, un poco planteando cuáles eran los cambios entre ellas. Ahora, lo que a mí me parece muy sorprendente es que la pieza esta que hicimos en el hemiciclo Juárez se sigue retomando y la siguen retomando otras personas. Por ejemplo, Nirlin Seijas en Brasil hace un performance, se comunica conmigo y me dice que lo puede hacer y me manda el video posteriormente. Felipe Osornio Leche de Virgen, Trimigesto, también lo hace y lo comparte después, comparte la receta y comparte lo que él hizo en el Facebook. Entonces se me hace muy interesante esto. Durante la pandemia hubo este proyecto que se llamó End Result, que se difundió mucho en Instagram, si lo quieren buscar, y era juntar artistas. Por ejemplo, a mí me pidieron utilizar la receta de polvo de gallina negra con un texto actualizándolo abajo, hablando del feminicidio. Se imprimió y lo fue a poner en las calles Regina José Galindo, en Guatemala. Entonces, yo sí no salí a poner ninguno en la calle porque andaba yo muy asustada con la pandemia, pero fue un proyecto interesante en que los artistas hacíamos obra gráfica política y se imprimía en otro país y se ponían esas imágenes en otros lugares. Creo que aquí en México estuvo también en la Ciudad de México y estuvo en Guadalajara. Pero bueno, me parece muy interesante que siga considerándose relevante. Algunas imágenes de polvo de gallina negra también han estado en ropa. Aquí en Pinto mi Raya, Víctor Lerma y yo hicimos en algún momento todo un proyecto de objetos de la vida cotidiana. Aquí tengo una de las tazas que por afuera dice arte y por adentro dice vida, y que habla como de la política que hablamos, de lo que hablamos con nuestro trabajo artístico, y también estuvo como una manera de difundirse y una manera de que se ha llevado a otros lados en estas camisetas, ¿no? Punto número 9. Tenemos cómo observar cómo hacíamos alianzas para presentar, difundir, documentar y reverberar la obra. Entonces, por ejemplo, ahí estamos Maris y yo en este evento en la Biblioteca de México, que se llamó Mujeres Artistas o Se Solicita Esposa, y bueno, también nos fuimos al periódico para difundirlo. Y, por ejemplo, las fotos que tenemos son de Ana Victoria Jiménez, que hoy su archivo se encuentra en la Biblioteca Francisco Javier Claviguero en la Universidad Iberoamericana. Entonces, muchas veces les digo, es hacer el trabajo, hacer la documentación, guardarla, y después incluso hacer el trabajo y ayudar a que estos archivos queden en instituciones y luego insistir en que estas instituciones hagan su trabajo y difundan, digitalicen, conserven estos materiales que tienen. Entonces a mí esto siempre me ha parecido un trabajo importante de hacer, porque por ejemplo cuando yo estudié en el Women's Building entendí que el feminismo y el arte feminista es como jugar gato tridimensional. Es muy fácil verlo en el arte. Por un lado, tenemos que cambiar las narrativas que nos vienen del pasado, en los cuales casi no había mujeres incluidas, hasta muy recientemente empiezan a aceptarse unas cuantas más. O sea, cambiar esa narrativa y ver el trabajo de las artistas del pasado, ver lo que estamos haciendo en el presente y dejar suficiente material hacia futuro para que no nos borren de nuevo, porque nos borran con una facilidad impresionante. Entonces es importante que hagamos este trabajo en varias capas de cuestionar el pasado, cambiar esas narrativas, participar en las narrativas que están sucediendo ahorita, documentarlas y dejar que este material siga hacia el futuro. Ahí está Tlacuilas y Retrateras, ahí está Karen Cordero, en este trabajo, en un performance que hicieron ellas,
que tiene que ver con la creación, con distintos aspectos de la creación. Punto número 10, al ver hacia atrás, es observar cómo llamábamos arte lo que necesitábamos que fuera arte. A mí me impresionó mucho una vez que Susan Lacey, hablando de qué era el arte feminista, comentaba que el arte feminista tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. Entonces, se vale cambiar las definiciones del arte, no porque se ha hecho así y el canon dice tal cosa, eso es arte. Si lo necesitamos cambiar, cambia, porque nosotras somos las que estamos haciendo el arte y las que les estamos planteando estas cosas a la cultura. Entonces, por ejemplo, esta pieza de Polvo de Gallina Negra fue una serie de conferencias que dimos por el Estado de México en los CONALEPs y, como digo siempre, en los CETIS, CEBETIS y CETETRIS, y nos fuimos a 30 escuelas a hacer una conferencia performanceada de la cual no hay imágenes, pero yo tengo las diapositivas que dábamos y en algún momento de esta vida lo que espero es sacarlas y reconstruir esa conferencia que dábamos, en la cual hablábamos de a través del trabajo de las artistas, hablábamos de las diferentes problemáticas de violencia hacia las mujeres. Entonces, por ejemplo, de violencia doméstica, usábamos las fotografías de Lourdes Grobet, de las luchadoras, y platicábamos que ella nos decía que las mujeres luchadoras, a veces, aunque sean luchadoras, a veces enfrentan violencia doméstica y a veces las moquetean. Y entonces, pues sí, hablar de ese tema. Hablamos de la infancia y las niñas a través del trabajo de Magali Lara, hablábamos de las relaciones amorosas lésbicas a través del trabajo de Jean María Castro, hablábamos en fin, de una serie de vivencias, de problemas, de violencias, de propuestas en esta conferencia que era performanciada y empezaba con Maris agarrando unas brujitas y las tronaba y con eso iniciaba la conferencia. Estábamos siempre con nuestro mandil y con botas porque andábamos con botas. Pero una vez una de las preguntas del alcalde de, no sé si fue de Valle de Bravo o dónde, que estaba muy sorprendido, nos decía que por qué usábamos botas. Digo, a mí lo que me sorprende hoy en día es que traíamos falda, no traíamos pantalones, pero estaban muy sorprendidos de que usáramos falda. También hubo una conferencia que fue muy divertida porque se apagan las luces para prender el proyector y las diapositivas que usábamos en ese momento, y tira en ese momento Maris las brujitas al suelo y truenan, y entonces el director apaga furioso, prende las luces. ¿Y quién echó esas brujitas? ¿Quién tiró esos cohetes para que se salga inmediatamente? Entonces ya nosotras muertas de la risa ya dijimos que nosotras. En otra ocasión, porque eran muy versátiles esas brujitas, estábamos ya dando la conferencia y de repente de la fila de atrás empezaron a parar unos chavos y Maris, que era bien bárbara, agarra sus brujitas, las truena en el suelo y les dice, dio una conferencia de arte feminista, nadie se sale. Y ante nuestra sorpresa, se sentaron y escucharon toda la conferencia. Entonces, de repente hay anécdotas que sería maravilloso hacer el anecdotario de este evento porque fue muy, muy interesante. Ahora, lo interesante de esto es que estábamos usando la conferencia como performance, estábamos usando el arte como activismo y como pedagogía, que son cosas que a mí me han interesado toda la vida, que son la base de mi trabajo. Y en ese tipo de proyectos ya lo estábamos viendo. Después, bueno, evidentemente la parte personal también entró al proyecto y aquí nos ven a Maris, a mí embarazadas, porque como decíamos en ese momento, decidimos trabajar sobre la maternidad y con el apoyo de nuestros esposos, que como artistas entendían perfectamente bien lo que queríamos hacer, nos embarazamos y como feministas tuvimos hijas, ahí están nuestras preciosas hijas Andrea y Yuruen, y nacieron con 3 meses de diferencia. Entonces, nosotros, entre otras cosas, jugábamos con la realidad, jugábamos con la ficción y jugábamos con la imaginación. Hay como varios niveles que pueden ver cuando vayan a ver la exposición del trabajo que hacíamos. Sí les quería comentar que, por ejemplo, planteamos en algún momento que Polvo de Gallina Negra era un grupo endógamo, porque cuando queríamos conformarnos, invitamos a todas nuestras amigas
que veíamos que estaban interesadas en el arte, en el feminismo en ese momento, y les dijimos, vamos a formar un colectivo. Y todas nos dijeron que no, que porque ya había pasado los grupos de moda, que porque era situarnos en un gueto, que porque mi novio entonces ya no me va a querer porque digo que soy feminista. Y entonces nosotras decidimos que íbamos a hacer un grupo endógamo. A nuestro grupo, las únicas que podían entrar eran de quienes nosotras habíamos parido. Ya años después, mi hijo, que es un poco mayor que mi hija Yuruen, me dijo, qué gacho, ¿no? Y yo no soy parte del grupo. Y entonces recapacité, porque yo no soy, o procuro no ser excluyente, aunque en ese momento éramos un grupo exclusivamente de mujeres. Y he dicho públicamente que también mi hijo Adán es parte del grupo Polvo de Gallina Negra. Pero en fin, era este juego entre la vida, entre el arte y lo que pasaba. Y por ejemplo hicimos este performance con Marta de la Lama, una periodista muy feminista, maravillosa, y a ese lo que decidimos fue llevar a nuestras hijas, así chiquititas como estaban. Bueno, ahí ven a Yuruen tomando mamila, pues porque se la arrebató Andrea, porque Yuruen nunca tomó mamila, y se trepaban encima de nosotras y mordían el cable. Y yo ahora que veo este performance, pienso que seguramente muchas mamás con hijos pequeños durante la pandemia se pueden identificar con nosotras, porque estábamos tratando de hacer nuestro trabajo como lo tratan de hacer ellas desde casa con los hijos y teniendo que atenderlos, y nosotras estábamos tratando de hacer nuestro trabajo llevándonos a nuestras hijas al trabajo. Entonces, desde un principio nos era muy importante hablar de este trabajo doméstico, de esta carga de lo que es el trabajo doméstico, de la importancia que tiene también, de lo relevante que es para la sociedad. El proyecto Madres lo hicimos de manera paralela a mi exposición Novela Rosa o Me agarró el arquetipo en el Carrillo Gil. Y por ejemplo, una de las cosas que yo veo ahora, si yo planteara una exposición hoy en día, tendría integrados los performances y las instalaciones y serían parte mismo. Pero en ese momento, lo no objetual, los performances y todo esto, aunque eran en el museo, eran parte de los eventos paralelos. Hoy sí vemos en museos todo este tipo de trabajos. En ese momento no era muy común y no era bastante difícil. Una cosa que me llama la atención del trabajo de Maris y mío es que, por ejemplo, a veces hacíamos trabajo entre las dos y era Polvo de Gallina Negra. A veces, como este performance de Maris en La Esmeralda, que fue parte del proyecto Madres, pues lo hizo ella solita. En ese yo no participé, y de todas maneras se presenta también como Polvo de Gallina Negra, como los proyectos de Polvo de Gallina Negra. Había proyectos que cada una hacía como polvo y no lo hacíamos conjuntamente. En fin, era muy flexible como trabajábamos, y eso se me hace maravilloso. Era lo tuyo, lo mío, lo nuestro, y lo que vayamos nombrando por el estilo, ¿no? También otra cosa que me han preguntado a veces es, una vez en la exposición en el MOAC, que había parte del trabajo de Polvo de Gallina Negra, llegó un señor muy como crítico en un texto que hizo diciendo, bueno, ¿y qué es lo que aporta Maris al trabajo? ¿Y qué es lo que aporta Mónica? Yo creo que eso es interesante precisamente por cómo trabajábamos. Era lo tuyo, era lo mío, era lo nuestro, era lo que cada una traía. Lo que sí sé es que pues la que hacía performance y la que estaba acostumbrada a hacer performance de este tipo era Maris. Y la que estaba acostumbrada a hacer trabajos que fueran de inserción social, cosas como el concurso Carta a mi Madre, pues probablemente venía de lo que yo sugerí, porque esos son nuestros antecedentes. Pero estos antecedentes se juntan y van creando piezas conjuntas, ¿no? Este concurso Carta a mi Madre, pues era para reunir toda esta información, hablar de la madre y hacer que el público participara. A mí siempre me ha interesado también mucho, nos interesaba que el público participara en las piezas de otra manera. Ahí estamos en mi exposición en el Carrillo Gil, en la presentación, en la premiación, que fue uno de los premios, que era una obra mía, fue para Nahum Senil,
otra fue para otra persona, y el tercero se rifó entre el público, un poco también cuestionando esto de los concursos y de cómo puedes comparar peras con manzanas. Todas las cartas son importantes y todas son relevantes. Entonces también rifamos una entre el público. Esta pieza también, para mi sorpresa, se ha empezado a reactivar a lo largo de los años. En 2017 se reactivó parte en Facebook, parte de una exposición que hubo en Nueva York, y llegaron un montón de cartas. Todo este material se puede ver todavía en Facebook y en mis blogs. Y pues al final terminamos con una reunión de las personas que pudieron venir, que habían participado y que nos podíamos reunir para platicar. Después, en una exposición que curaron Julián Tivilo y el laboratorio, ay, se me fue ahorita, perdón el nombre, pero el laboratorio, el colectivo maravilloso de mujeres con las que trabajó y siguen, de curaduría feminista, no me acuerdo, ahí me recuerdan por ahí por el Facebook. Hicieron esta exposición de archivos de arte feminista que fue muy importante, y ahí también se reactivó Carta a mis madres. Y muy recientemente también en un proyecto curada por ellas, por el laboratorio y por Julia con el laboratorio, en Tlatelolco, en esta gran exposición que ahí se hizo, pero decidieron rehacerla, no planteando cartas a la madre, sino no cada quien a su propia madre, sino carta a las madres de personas asesinadas, desaparecidas o víctimas de feminicidio. Entonces, en la UNAM hicimos un concurso, se reunieron textos y se hizo un pequeño libro que pueden descargar en internet, que es muy conmovedor, ¿no? Usábamos el humor. A veces me preguntan si hoy sería posible usar el humor, y yo digo, está medio difícil, ¿no? Con lo que se está enfrentando de feminicidio y de violencia, no sé yo cómo se podría utilizar el humor, pero en ese momento sí lo utilizábamos, en parte porque Maris y yo pues nos divertimos mucho, las dos tenemos mucho sentido del humor, las cosas se planteaban de esta manera ligera, irónica, para que pudiera aceptarse. Utilizábamos muchos elementos populares. Ahí me ven con mi muñeca que traía su parche, que era Doña Catalina Krill de Cuna de Lobos, la telenovela estaba en ese momento. Entonces íbamos caminando por los estudios de la televisión y la gente, ay, Catalina Krill, todo el mundo la reconocía, eran referencias. Todo el mundo entendía las referencias de las que estábamos hablando. El delantal, la cosa de la cultura popular, el irnos a los medios de comunicación para que el trabajo fuera accesible a públicos más amplios, no nada más los públicos artísticos. También hicimos performances, como pueden ver abajo. Ahí estamos nombrando a César Martínez y a Luis, que no me acuerdo su apellido, también madre por un día en un performance en el Carrillo Gil. Entonces era buscar todos los espacios posibles para trabajar. Hace poco hubo una exposición en el Museo Tamayo que se llamó Más allá de los árboles, y presentaron el video, y lo vio Guillermo Ochoa, y dijo que quería comunicarse con nosotras. Entonces, bueno, yo pude ir a verlo, hizo una entrevista, estaba fascinado de que era obra de arte, estaba fascinado de que había el registro de esto, porque parece que no hay mucho registro de todos sus programas, y estuvimos platicando un poco de lo que era esto. Entonces, a mí también, pues bueno, me parece muy divertido que tantos años después, lo que él nos preguntaba, ¿y esto es arte? Que pregunta eso, y de repente, años después, se encuentra en un museo que sí era arte, que en efecto sí era arte y es reconocido por los museos. Me interesa, por ejemplo, observar cómo pasó el tiempo, que lo fuimos observando, y qué pasó con el tiempo. Ya no son 20, ya son 40 años. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nos hemos ido cada quien por nuestros caminos? Y cómo la vida va cambiando. Y los proyectos van cambiando, y los proyectos a veces se terminan, aunque reverberen por otros lugares. Pero el cariño, por lo menos de mi parte, siempre sigue presente y siempre sigue como una constante, igual que la admiración hacia Maris, de quien he aprendido muchísimo en esta vida, en todos sentidos, y a quien quiero con todo mi corazón.
Hay que observar, por ejemplo, también cómo la vida nos fue conduciendo por donde se le pegaba la gana. Estaba yo notando en estas dos reactivaciones que se han hecho de esta pieza, la que estuvo en Chile y la que estuvo anteriormente en la Universidad Iberoamericana en 2012, que están las dos figuras de arriba. En la de arriba a la izquierda aquí nos ven a nosotras, ahí estamos Maris y yo, actuando de Maris y yo, lo cual es muy interesante. Pero si se fijan, en la foto auténtica había una cloaca abajo, y había una cloaca abajo porque era un poco invitar a las personas a ponerse en nuestro lugar como madre, como artista y como feminista. Y pues Maris, en 1990, este evento creo que es en mayo, pero hacía 3-4 meses había perdido a Rubén Valencia, su pareja de toda la vida, su pareja del arte, el papá de sus hijas, y entonces decide poner esta cloaca ahí abajo, este hoyo peligroso al que nos enfrentamos muchas veces y ella se estaba enfrentando en ese momento. Entonces yo no había caído en cuenta que en las posteriores reactivaciones esa cloaca ya no aparece, como que pareció que era parte de lo que había en la calle, y no era parte de lo que había en la calle, era parte de lo que estaba. Una pieza que está en la exposición que habla de esto, que es cuando les digo que el arte está hablando no de la imaginación, no de las ficciones entre que si nos embarazamos para tener hijas, sino de la realidad clara y contundente ahí enfrente de nosotros. Es este video de Maris que cada vez que lo veo lloro, literalmente, porque está pidiéndole a su hija Andrea, que estaba muy chiquita, Neus era todavía más chiquita, un poco que repitan que sí, que aunque Rubén se murió, ellas van a estar bien, porque es lo que él hubiera querido, y que van a hacer todo lo posible. En fin, véanlo, no es ficción, esa es parte de la realidad, y era parte de ese también de repente utilizar el arte para expresar lo más profundo, y de repente incluso para sanarnos, para poder expresar una serie de cosas. Entonces les digo yo, a Maris mis respetos y mi cariño siempre. Se me hace que es uno de los videos más fuertes y contundentes que he visto yo en mi vida. Pasando a otro tema, pues bueno, observar cómo fueron cambiando las cosas y saber que pueden retroceder. Yo veo hoy en día que quizá pensamos que estábamos en ese momento luchando por el aborto libre y gratuito, estábamos luchando porque se diera en cualquier lugar. Por fin se dio en la Ciudad de México muchos años después, y pues un poco plantearles que no nos lo tomemos, no lo demos por hecho nunca. Ahorita estamos avanzando, pero nada más veamos los retrocesos que han tratado de tener en España, los retrocesos que están teniendo en Estados Unidos, y es una lucha que no podemos dar por hecha jamás. No lo estábamos luchando antes, lo seguimos luchando ahora, y aunque sea aceptado en todo el país, tendremos que seguirlo luchando siempre, ¿no? Ahí estábamos Maris y yo planteando sí a la maternidad voluntaria y sí al aborto libre y gratuito, que es lo que planteamos ahí, y no a la guerra. Y yo veo una relación entre todas esas, ¿no? Ahí se las dejo para que ustedes les piensen cómo, pero el plantear que nosotras defendíamos nuestro derecho a ser madres porque lo habíamos hecho voluntariamente, implicaba para nosotros también el exigir que quien no quiera ser madre no lo sea, que sea absolutamente nuestra decisión. 17. Observar cómo nos vamos legitimando a nosotras mismas. Por ejemplo, yo en el periódico, que estuve 20 años escribiendo en el Universal, hubo varias piezas que hice en el periódico. Afortunadamente, en el tiempo que yo estuve, el editor era Paco Ignacio Taibo, y básicamente me dejaba hacer lo que yo quería. Entonces, de repente, a fin de año daba yo los premios Polvo de Gallina Negra a las exposiciones de mujeres artistas. Lo di durante varios años. Hice otras piezas que también pueden ver en el museo, que eran piezas planteadas como trabajo de Polvo de Gallina Negra, aunque evidentemente eran textos que yo había escrito. Pero era no, si no hay quien nos legitime, nosotras
nosotras nos legitimamos. Si no hay quien escriba en nuestro trabajo, nosotras escribimos. Hay que buscar todos estos espacios amplios donde presentar. Y ha sido muy, muy maravilloso y está pasando cada vez más. Por ejemplo, ver libros como en este de Caja Osteros y Lidia Hamann, que hacen un libro que se llama Admiración Radical y hay una imagen de Polvo de Gallina Negra que fue parte de un mural aquí creo que en Xochimilco lo pusieron, y lo hacen con muchas otras colectivas de mujeres artistas o con muchas otras mujeres artistas. Y eso a mí se me hace fundamental, el que haya esas cadenas de cariño, de conocimiento, de apoyarnos mutuamente, horizontalmente e intergeneracionalmente. Un ejemplo maravilloso de esto también, que no son las únicas, yo me he encontrado por lo menos otras 2 personas que se han tatuado el logotipo de Polvo de Gallina Negra. Estas chavas que fueron alumnas de Maris en San Francisco en 2009, se tatuaron el logotipo de Polvo de Gallina Negra. Maris muy solidariamente se fue y se lo tatuó también. Yo eso sí nunca voy a hacer porque ni siquiera tengo agujeritos en mis oídos y soy bien coyona para el dolor, pero me parece muy interesante que haya varias personas que se lo hayan tatuado, ¿no? 18. Observábamos cómo usábamos cualquier ocasión para que se hablara de lo que nos interesaba. Entonces, por ejemplo, en este evento de polvo de tlacuilas y retrateras, que se fue la fiesta de 15 años, que fue este gran evento en la Academia de San Carlos, en el cual se hizo un performance, se hizo una exposición, se hicieron una bola de cosas. Polvo de Gallina Negra también participó con un performance. Participamos también Rubén Valencia y Maris y Víctor Lerma y yo con otro performance en el cual hablábamos de las ilusiones y las perversiones de la quinceañera. Y ahí estamos. Bueno, por ejemplo, las fotos maravillosas de la izquierda son de Yolanda Andrade, la derecha de Rosel Ford, que es de otro grupo que también participó, que se llamó Bioarte, y hacen estos vestidos maravillosos como con plástico de fonda. En fin, fue un evento multitudinario y maravilloso en el que nos compusieron el baile, una pieza, un vals para bailar los 15 años, en fin, fue todo un evento. Bueno, pues nosotros seguimos con el difundiéndolo después. Salió, por ejemplo, en el periódico que Arnold Belkin dijo que él no había estado presente, aunque había sido uno de los invitados que nos había dejado plantadas, un chambelán que nos había dejado plantadas. Entonces, pues ni tardas ni perezosas, Maris Bustamante y yo mandamos una carta al periódico quejándonos de Raquel Tibol, bueno, nombrando la performancera, porque en una de las acciones que había habido, eran 2 chavas en el centro de San Carlos, no había luz porque había llovido y podía haber un cortocircuito, en vez de 200 personas llegaron 2,000 personas, entonces aquello era un caos como fiesta de 15 años. Y Raquel Tibol, cuando vio el performance de estas chavitas, empezó a golpear con su bastón en el piso y a gritarles. Y entonces nosotras decidimos nombrarlas performancera en la quinceañera, decir que se había portado como la mamá gritona y regañona, ¿no? Entonces sacamos esta carta peleándonos con Aldo Belkin, peleándonos con Raquel Tibol, en fin, en esta postura de no dejarnos. Pero ya sabíamos que Raquel nos iba a hablar, ya sabíamos que nos iba a quedar, porque Raquel tampoco se dejaba de nadie. Y Maris no tenía teléfono, no era como hoy, no todo mundo tenía teléfono en la Ciudad de México, línea fija, nadie teníamos celular, y pues ya sabíamos que me iba a hablar a mí Raquel Tibol. Entonces, el performance con el que participamos, que se encuentra en la exposición, entre otras cosas, son las instrucciones del trabajo y la práctica que hago con Maris, que me empieza a gritar como si fuera Raquel Tibol para que practicara yo y supiera cómo defenderme, porque yo seguro me iba a quedar callada y así aterrada si no había esto. Entonces hacemos una práctica seria de asertividad y Maris se pone en el papel que de Raquel y me empieza a decir, tú no hiciste eso, ¿verdad, Mónica? Y yo, sí, Raquel, yo lo hice. Y te vas a retractar, ¿verdad, Mónica? No, Raquel, no me voy a retractar. Y estuvimos así practicando toda una tarde. Parte de este performance tiene que ver con eso. Sépanse que al día siguiente, en efecto,
Me habló Raquel Tibol a las 8 de la mañana, como para agarrarme dormida y destanteada, la muy querida Raquel Tibol, y respetada, y me dijo, ustedes no hicieron eso, ¿verdad, Mónica? Yo, sí, Raquel, nosotros mandamos esa carta porque te partaste como la mamá gritona y regañona en este performance, y se van a retractar, ¿verdad? No, Raquel, no nos vamos a retractar. Entonces, bueno, esa carta tiene su historia y esta acción, espero que la lean cuando estén ahí, porque se ve muy larga, pero realmente tiene que ver con todo esto. Un poco para mí, y ya casi voy terminando, es observar cómo ha cambiado el contexto. Bueno, de repente aquí me ven en esta foto de Guillermo Serrano, que asistió con mi querida Carol Espíndola, y ahí estamos ya en el museo de repente, una cosa extraña, habiendo sido las de afuera siempre, las que no nos aceptaban, y de repente ya estamos. Y estamos con maravillosas cómplices como Julia y como María Laura. Entonces, para mí esto es muy sorprendente. ¿Qué quieren que les diga? Es muy sorprendente estar en esta posición de repente y muy divertido también. Al final tuvimos esta comida, les digo que esta es la primera vez que estoy yo con tanta gente. Durante la pandemia he estado totalmente resguardada, entonces entre que estaba ahí yo con cara de ay, qué susto tengo porque nadie trae cubrebocas, pero estaba también gozando el estar con varias generaciones de artistas feministas, con cómplices de distintas cosas, con Ramiro, el director del museo, que se ha portado tan espléndida y maravillosamente, con Sachiko Uceta, que está ahí de morado, que está uno de los programas de televisión que se presentan en la exposición, que es una entrevista que yo le hago a Maris Bustamante, y ahí está presente con mi querida Ana Gallardo, en fin, con todas estas personas que fue maravilloso de repente ver además esta variedad. Entonces, pues yo estoy muy feliz de que esté la exposición en el museo. Sí quería mencionar que para mí cualquier exposición, y esto nos quedaba muy caro a Karen Cordero y a mí cuando hicimos mi exposición en el MOAC, es que las exposiciones no son un fin, sino un medio. Entonces, por ejemplo, el tendedero se está haciendo aquí. He estado trabajando de un taller a distancia con un grupo maravilloso de artistas y feministas en Puebla, con quienes definimos cuáles eran las preguntas que iban a hacer para este tendedero y qué querían preguntar. Entonces, esto es lo que se decidió preguntar. ¿Te han acosado físico o verbalmente en la calle o en algún otro espacio? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho o qué has intentado hacer para evitar el acoso? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste acosada o violentada? Que me parece muy importante particularmente esta pregunta, porque generalmente en los tendederos hemos preguntado la de arriba, la de te han acosado físico o verbalmente, pero no qué sentiste y qué tan paralizante o qué tan encabronante o qué tan doloroso puede ser, y no es algo de lo que hablamos. Y esta pregunta, ¿qué has hecho para recuperar tu tranquilidad después de una experiencia de acoso o violencia? Que también me parece muy importante, porque no nada más se trata de quejarnos, de quedarnos en la denuncia, en la queja, en el descubrir lo que ha pasado, sino también qué hemos hecho para sanar y qué hemos hecho para cambiar esta situación. Están cordialmente invitadas, invitados a participar en este tendedero, a compartir sus experiencias, a leer las experiencias, a leer qué es lo que pasa y tratar de entender realmente lo dolorosas y difíciles que pueden ser estas situaciones. El tendedero, el día de la inauguración, ya casi estaba lleno. Yo creo que se va a llenar muy pronto. Y bueno, pues vean las respuestas. Cuando te han acosado, cuando yo tenía entre 10 y 11 años, fui acosada físicamente por mi abuelo. Él me tocó en mis partes íntimas. Jamás supieron mis papás porque ellos no me iban a creer. En fin, son estas historias que mujeres están atreviendo, muchas de ellas atreviendo a contarlas por primera vez. Y el hecho de que vean que hay otras mujeres que han pasado por cosas similares, es una experiencia que nos hace entender que no estamos solas, que estamos acompañadas y que podemos hacer algo para salir de esta situación.
acabaría ya casi diciéndoles que, bueno, yo soy tan pero tan vieja, como dice mi pieza que estoy trabajando, que disfruto enormemente viendo a las generaciones jóvenes, más jóvenes y requete jóvenes, entrarle de lleno al arte feminista, cuestionar, crear, comprometerse, divertirse. Porque así como el de los marcianos llegaron ya, los relevos llegaron ya. Ya hay un montón de personas. En los 70, en los 80 estábamos, llegamos a ver 3 grupos de arte feminista, todavía en 2016 había solo unos cuantos y ahorita hay un montón y eso me emociona mucho, me conmueve mucho y espero que puedan trabajar de esa manera colectiva para ayudarse. Como siempre me piden qué consejos les daría, pues a las relevas les voy a dar unos consejos que naturalmente pueden tomar y desechar como se les pegue la gana, pero es lo que yo he aprendido, es el resumen de lo que yo he aprendido en estos 40 años. Uno, asúmanse asuman su importancia, como yo sé que suena raro como sujetas históricas, pero entiendan la importancia de lo que son, de lo que están haciendo y en función de eso escriban sus historias y guarden sus archivos. Todo lo que están haciendo, aunque no lo parezca ahorita y aunque nadie les esté haciendo caso, es importante. Entonces, guárdenlo. Luego, hagan lo que necesiten hacer como artistas, aunque otras personas no lo consideren arte. Lo que platicaba yo anteriormente, como artistas feministas, tenemos que mover el arte para que sea lo que nosotros necesitamos que sea. No hacer arte en función de lo que ya se ha hecho en el arte. Reflexionen sobre su trabajo. Al hacer arte hacemos teoría. No tiene que haber una teoría que nos justifique. Al estarlo haciendo, la estamos haciendo. Y como diría la canción, se hace teoría al andar. Luego, 3, difundan su obra. Si les cuesta trabajo apoyarse y cacarear su trabajo, hagan alianzas con otras artistas y ustedes cacareen el trabajo de ellas y pídanles a ellas que cacareen el suyo. Pero es muy importante que hagamos alianzas y que seamos nuestro primer público. Consuman el trabajo de otras mujeres artistas, vayan, véanlo, comenten cuando vayan a verlo y cuando vayan a ver exposiciones en donde no se incluyen mujeres, apunten que no hay exposiciones, no hay mujeres incluidas en esa exposición. Yo les sugeriría que trabajen de manera colectiva, por lo menos parte del tiempo, porque se aprende mucho. Nunca es fácil, es de lo más complicado que hay que ponerle mucha atención a los procesos creativos que se están haciendo, pero la magia que puede surgir de un trabajo colectivo, de compartir ideas, de crear ideas conjuntamente, es verdaderamente extraordinaria. Es esa posibilidad de sentirnos acompañadas, es esa posibilidad de saber que aunque nadie escriba de nosotras, que aunque no se publique, que no nos inviten a exponer, que aunque no pase nada de eso y parece que a nadie le interesa nuestro trabajo, aunque no nos den ninguna beca, y por ende empezamos a pensar que nuestro trabajo no es bueno, eso no es cierto. Trabajen en colectivo un poco para ayudarse en ese sentido también. Y el último sería, pues sigan trabajando mientras les divierta o les satisfaga la talacha, sin importar lo que digan o no digan, mientras siga siendo satisfactorio para ustedes, pues háganlo. En el momento en que deje de serlo, pues dejen de hacerlo, ni modo, así es en esta vida y hay quienes dejan de hacerlo y se retiran del arte y hay quienes seguiremos haciéndolo mientras nos divierta y mientras hay espacios maravillosos como este en el que pueda yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por este recorrido increíble que hoy has compartido. Queremos pedirles a quienes están siguiendo esta transmisión que compartan su pregunta en la sección de comentarios de Facebook para que podamos compartirlas contigo. Yo, mientras llegan algunas de las preguntas, Mónica, quiero compartir contigo algunos de los comentarios que están ya escritos en esta sección de Facebook. Por ejemplo, Yolanda Luna te manda un abrazo enorme a la gran Mónica Mayer. Gracias siempre por el generoso compartir. Aida Emar te dice que qué bonita esa pregunta de sanación, que ella tiene su camiseta blanca de polvo de gallina negra que le regaló Miel Amore, Antonio Mayer. Entonces, Ali Jiménez te dice, wow, muchas gracias. Mónica Muñoz te manda saludos. Susana Escobar, gracias, maestra.
Topeiro Reyes te dice saludos desde el puerto de Veracruz. Muchas felicidades por esta merecidísima exposición retrospectiva. José Antonio Cordero, que también está siguiendo esta transmisión, comenta si este video se quedará en línea y sí, Antonio, puedes seguirlo, puedes verlo nuevamente tanto en nuestro perfil de Facebook como en nuestra página web. Y él además comenta que es inédito el testimonio que estás compartiendo ahora, querida Mónica, y está muy contento de estar en esta sesión y que como Adán, él quiere ser parte de Polvo de Gallina Negra. Sí, entonces son algunos de los comentarios que hemos recibido en este momento y están llegando nuevos comentarios que en un momentito más voy a compartir contigo. Por ejemplo, Estrella de Miel te dice, padrísima la charla, me has inspirado a retomar el performance. Soy madre y escucharte me motiva a seguir. Entonces, muchas gracias, Estrella, por tus comentarios. Y Jocelyn tiene una pregunta para ti. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que tu pieza El Tendedero se ha replicado tanto en escuelas, universidades y espacios públicos para denunciar las violencias machistas? Pues un poco es como con la receta, que por un lado para mí el tendedero más exitoso sería el que quede en algún museo como reliquia arqueológica y que la gente lo vea y diga, ay, pero de veras eran tan incivilizados que trataban así a las mujeres, pero qué bueno que ya no vivimos en la Edad Media, ¿no? Eso sería la ambición, pero a lo que ambiciono, a lo que me gustaría llegar. Pero a mí me parece muy interesante, yo sigo fascinada con el tendedero porque va cambiando, ha ido cambiando, he ido creciendo, ha ido cambiando el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con artistas y activistas en 2015, que no había el Me Too y no había los tendederos de denuncia aquí y no había toda una serie de cosas, que trabajar ahora, que por un lado yo sigo haciendo tendederos y por otro lado están los de denuncia, que son parte tienen herencia del mío, pero también tienen otras herencias. Y además ver la lucha tan increíble que han hecho en tantas universidades, en tantos espacios educativos las jóvenes. Entonces, por ejemplo, a mí me mantiene muy interesada y muy activa esa pieza, porque hoy, por ejemplo, no puedo participar en un tendedero en una universidad en donde las estudiantes se han organizado sin pedir que ellas participen, sin exigir que ellas participen, porque tiene que haber ese diálogo. Ahora, por ejemplo, me parece muy interesante cómo a compañeras que han hecho el tendedero conmigo trabajan en universidades y entonces cuando las estudiantes han hecho tendederos, han tomado esas respuestas para cambiar los protocolos. Entonces, me parece muy interesante cómo ha ido cambiando, cómo se usa en Estados Unidos para tratar de cambiar las leyes, cómo se usa en Venezuela, en uno que acaban de hacer, para hablar de la violencia específica hacia las mujeres afrodescendientes, cómo el tendedero lo han utilizado ahora mujeres denunciando la violencia en la Iglesia Católica, o un grupo de enfermeras diversas y disidentes de toda América Latina que también hicieron su tendedero. Entonces ha saltado del medio artístico, del medio estudiantil, ha cambiado el contexto. Entonces a mí se me hace muy interesante. Yo creo que ya ahorita el tendedero no es el tendedero, sino la historia de lo que ha pasado. Entonces yo estoy pues muy interesada en ver cómo cambia. Incluso las cosas horrendas que hay de repente, ¿no? Como de repente que tratan de hacer un tendedero de denuncia de unos diputados que no estuvieron de acuerdo con lo que dijeron los otros, o enterarme que un diputado estaba tratando de promover una ley para limitar los tendederos. Y eso me dijeron en Puebla. Yo todavía tengo que averiguar qué es lo que pasó y dónde fue y qué específicamente, pero me parece muy sorprendente, ¿no? Que esté pasando esto. Ahora, pues no sé, yo estoy fascinada con los tendederos. Gracias, Mónica. Yolanda Luna te pregunta, querida Mónica, ¿qué factor o factores dirías que son relevantes
para poder universalizar una historia personal y sublimar el dolor a través del arte? Por lo que yo he visto, y no sé si haya recetas para esto, pero lo que yo encuentro es que entre más personal y más verdadera es una obra, más universal es también. No sé qué más decir, pero por lo menos a mí las que me llegan, que son de otros contextos y de otras culturas, son las que son de repente tan personales. Evidentemente hay que tratar de entender de dónde vienen y cómo son, pero eso es lo que yo he encontrado. Gracias. José Antonio Cordero, Mónica, en tanto hombre artista gay, ¿cómo integrar tus consejos? Es decir, ¿cómo marcar rayita con lo patriarcal en términos artístico y de gestión cultural? Pues yo creo que de los 5 consejos que di por ahí son válidos para cualquier tipo de arte que se mezcla con el activismo, que se mezcla con la pedagogía. Y creo que tú conoces perfectamente bien cómo hacerlo porque tu trabajo ha estado en estas luchas durante mucho tiempo también, de cómo sacar otras voces que no han estado presentes, sacar problemas que no han estado presentes. Y yo creo que pues es lo mismo, es cuestionarnos lo que nos pasa y lo que sentimos y cuestionar cómo vemos cómo estas cosas generalmente son sistémicas, ¿no? Muchas gracias. Carlos Olmedo te dice saludos, maestra Mónica Mayer. Y Susana Escobar te dice, uy, hay que hacer un anecdotario, ¿sí? Entonces, sería también muy bueno que seguramente tú lo has considerado, Mónica, trabajar en esto. Bueno, digo, no para hacer el comercial, ¿verdad? Hace un año saqué este libro que se llama Mónica Mayer, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, que tiene una variedad de textos, algunos muy personales desde los diarios y desde mis diarios, cosas del periódico, etcétera, etcétera, ponencias, textos de performance, etcétera. Y sí creo que el hablar también de la parte de las anécdotas es muy importante. Sí tengo que ponerme a escribir las anécdotas de Polvo de Gallina Negra alguna vez o compartirlas por estos medios, que creo que también la historia oral puede, ahora que se graba la historia oral, también puede servir de una manera para compartirlas. Pero sí hay buenos chismes. De ese viaje que nos echamos la Maris y yo, no saben, había una, les cuento otra, porque esa me encanta, que estábamos en el Oro, en el Oro creo que fue, estábamos en un hotel que hacía mucho frío y tenía su chimenea chiquita y por un lado de repente se tapó la chimenea y nos estábamos ahumando las dos, ahí estamos abriendo la puerta, sacando todo el humo, y ya que se logró calmar el humo y que abrieron para que se saliera y estábamos en paz, ya acostadas cada una en su cama, y ve Maris una mosca en la pared de enfrente. Y entonces dice, ahorita me la he hecho. Y agarra la chancla y sácatelas. Y que le da un chanclazo y que se cae la mosca. Pues ya, después de esa yo creo que ya nunca hay que volver a tratar de darle a una mosca porque ya se hizo alguna vez. Entonces sí, nos divertíamos mucho. No sé, digo, nos divertíamos horrores. Las dos embarazadas yendo por todo el Estado de México dando estas conferencias. Qué maravilla, Mónica. Erika Gurfi te dice, qué gusto verte, Mónica, después de tantos años. Seguramente no me recuerdas desde años atrás en Puebla, pero me da mucho gusto ver el trabajo tan importante que estás haciendo. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahí. Sí, también finalmente José Antonio Cordero la estaba buscando, perdón. Querida Mónica, ¿qué opinas de los feminismos que se separan de los movimientos trans o queer? Ay, esa es una discusión muy amplia, muy difícil, muy complicada y muy triste. Yo quisiera pensar, habiendo planteado siempre que el feminismo es como la madre de todas las batallas en contra de todas las desigualdades y todas las opresiones, porque es la única en que no puedes pensar en el otro y pensar en que si es de una religión, que si es de otra, que si es de un color, que si es de otro, que si
se identifica con un género, se identifica con otro, o si no, para mí el feminismo es la única primera batalla, el madre de todas las batallas, porque por más que querramos, la gran mayoría de nosotros vivimos con hombres y mujeres, de entrada visiblemente. También vivimos todas las distintos géneros, a veces menos visiblemente. Y por lo mismo, es más fácil que haya un contacto humano, un contacto de afecto que permita tratar de luchar contra esa opresión. Yo sé que soy del club de los optimistas y que eso no necesariamente pasa. Entonces a mí el que haya estos pleitos y estas diferencias se me hacen, me parece que no son conducentes, me parece que salen del miedo de parte de parte del feminismo. Yo quisiera que no sucedieran, quisiera que no sucedieran las diferentes posturas encontradas que vemos, pero también son la riqueza y lo que nos va a ir permitiendo abrir, cambiar y tener otras discusiones. Ahora, mi postura pues es más que clara por la inclusión, más que clara por tratar de aprender y de entender cosas que de repente también me son difíciles, me son ajenas, que tengo que hacer un esfuerzo por aprenderlas, que tengo que hacer un esfuerzo por salir de mis distintos privilegios, pero eso ha sido a lo que me ha llevado a mí el feminismo en esta vida, ¿no? El feminismo me ha llevado a plantearme desde mi opresión para tratar de entender todas las demás, de encontrar ese lugar de empatía para entender todas las demás, para ser respetuosa con todas las demás y para tratar de tender puentes entre todas las distintas opresiones que a veces nos toca a todas, todes y todos y todes, ser opresores, opresoras, opresores, y ser oprimidos, oprimidas, oprimides. Entonces a todos nos toca estar en esos distintos lugares a lo largo de la vida y yo creo que hay que tratar de crecer y de salir de esos lugares. Entonces, pues que me entristece, me intriga y quisiera que no existiera, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Pues con esta última reflexión que nos has compartido, queremos nuevamente agradecerte tu participación con esta charla, con este maravilloso recorrido que nos has ofrecido, felicitarte y reconocer el trabajo que has realizado. Te agradecemos nuevamente y agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo. Recordarles que esta charla permanece en nuestro perfil de Facebook y en nuestra página web para que puedan compartirla, verla nuevamente, recomendarla y bueno, por supuesto, invitarlos a que visiten la exposición Polvo de Gallina Negra, que va a estar en el Museo Amparo hasta el mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente, Mónica, te mandamos un abrazo con mucho cariño y nos vemos muy pronto. Muy buenas noches para todos.